El hábito que más rejuvenece no es un hábito físico, sino uno emocional. Y esto suele sorprender, porque durante mucho tiempo nos han hecho creer que el envejecimiento empieza en los músculos, en las articulaciones o en la pérdida de fuerza. Sin embargo, la verdad es que comienza antes, en la forma en que nos relacionamos con lo que sentimos cada día. A lo largo de mis años estudiando el cerebro, he observado un patrón muy claro: personas con cuerpos diferentes, con historias muy distintas, pero con algo en común. Quienes llegan a edades avanzadas con más vitalidad no son necesariamente los que más ejercicio han hecho o los que han seguido dietas perfectas. Son aquellos que han aprendido a regular su mundo emocional y a no vivir permanentemente en tensión interna. El cerebro no distingue bien entre una amenaza externa y una emocional, una preocupación que se repite día tras día, una culpa que se arrastra durante años o una rabia que nunca se expresa. Mantienen al cerebro en un estado de alerta constante. Cuando esto ocurre, se liberan sustancias que con el tiempo dañan las conexiones neuronales y afectan a la memoria, la atención, el sueño y también al sistema inmunitario. A partir de los 60 años esto se vuelve especialmente relevante, porque el cerebro ya no tolera igual la tensión emocional prolongada. Pero aquí aparece algo muy esperanzador. A esa edad, el cerebro conserva una gran capacidad de recuperación, más de la que solemos imaginar. Cuando una persona aprende a calmar su estado interno, a observar lo que siente sin luchar contra ello y a no quedarse anclada en el pasado ni anticipando continuamente el futuro, el cerebro empieza a reorganizarse y la inflamación disminuye. Mejora la comunicación entre distintas áreas cerebrales y se activan circuitos relacionados con el bienestar y la motivación. No se trata de forzarse a pensar en positivo todo el tiempo. Eso no es realista y por lo general crea más tensión. Es algo mucho más sencillo. Aprender a hacer una pausa de unos segundos antes de reaccionar, reconocer lo que uno siente y permitirse sentirlo sin juzgarlo ni corregirlo de inmediato. La verdad es que este hábito no requiere ni dinero ni una condición física especial, solo práctica y constancia. Y cuando este cambio ocurre por dentro, el cuerpo lo refleja. La postura se suaviza, la respiración se hace más profunda y el rostro pierde rigidez. Por eso digo que este es el hábito más rejuvenecedor que existe, porque cuando el cerebro deja de vivir en lucha constante, empieza a dedicar energía a repararse. Además, este cambio emocional crea la base para todos los hábitos que vienen después. Sin él, cualquier otro intento se vuelve más difícil. Con él, incluso los pequeños ajustes pueden tener un efecto profundo. El segundo hábito del que quiero hablarte tiene que ver con el movimiento, pero no con el movimiento como lo entendemos normalmente. Durante años se ha insistido en que para envejecer bien hay que hacer ejercicio intenso, sudar, esforzarse, mantener rutinas exigentes. Y la verdad es que a partir de los 60 esos mensajes no siempre ayudan. En muchos casos incluso alejan a las personas del movimiento porque lo viven como una obligación pesada o como algo que ya no es para ellos. Sin embargo, el cerebro que envejece responde de una manera muy distinta. Lo que más le beneficia no es la intensidad, sino la regularidad y la calidad del cuidado. Caminar de forma lenta e intencionada tiene un efecto profundo en el sistema nervioso. Cuando caminamos a un ritmo suave, el cerebro entra en un estado diferente, más organizado, más estable, menos reactivo. Este tipo de movimiento activa redes cerebrales relacionadas con la orientación, la memoria y la regulación emocional. No se trata solo de mover las piernas, se trata de mover el cuerpo mientras el cerebro percibe el entorno, el suelo bajo los pies, el balanceo natural del cuerpo. Caminar así obliga al cerebro a coordinar muchas funciones a la vez, pero sin estrés. Esta combinación es especialmente valiosa a partir de los 60 años. Las investigaciones demuestran que las personas que caminan de forma consciente, sin prisa, mantienen durante más tiempo la conectividad entre distintas áreas del cerebro. Esto se traduce en una mayor claridad mental, un mayor equilibrio y una sensación de presencia que mucha gente describe como volver a estar en su propio cuerpo, algo que a veces se pierde con los años. Además, caminar despacio tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso autónomo. Reduce la activación constante que muchas personas llevan encima sin darse cuenta. La respiración se regulariza, el ritmo cardíaco se estabiliza y el cerebro recibe la señal de que puede salir del modo de defensa. Y cuando el cerebro sale de ese estado, se activan los procesos de reparación y mantenimiento. No hace falta caminar grandes distancias ni hacerlo en lugares especiales. Puede ser en un parque, en una calle tranquila o incluso dentro de casa. Lo importante es el cómo.
caminar sin mirar el móvil, sin darle vueltas a los problemas, sin convertir ese momento en una tarea más que cumplir. Simplemente caminar y dejar que el cuerpo marque el ritmo. Mucha gente me cuenta que al principio le resulta extraño ir más despacio y es normal. Estamos acostumbrados a la prisa. Pero cuando mantienes este hábito durante semanas, algo cambia. Hay una mayor estabilidad emocional, mejora el descanso por la noche y la mente se vuelve menos dispersa. Este tipo de movimiento también tiene un impacto claro en el envejecimiento físico. Mejora la movilidad de las articulaciones, reduce el riesgo de caídas y mantiene activa la musculatura profunda que sostiene el cuerpo. Pero lo más importante es que lo hace sin generar un estrés añadido, que es uno de los grandes aceleradores del deterioro asociado a la edad. Por eso este hábito es tan poderoso, porque no exige luchar contra el cuerpo, sino colaborar con él. Y cuando el cerebro percibe esa colaboración, responde de una manera muy diferente. Caminar despacio no es un paso atrás, es una forma de avanzar de manera más inteligente. Y desde aquí, el cuerpo y la mente empiezan a reconectarse de una forma que muchas personas no esperaban volver a sentir. El tercer hábito parece demasiado simple para ser verdad, y precisamente por eso casi nadie le da la importancia que merece. Respirar. Pero no me refiero solo a respirar para relajarse un rato. Me refiero a cómo respiras a lo largo de todo el día. Darte cuenta, porque la respiración no es solo aire que entra y sale, es un control directo sobre tu sistema nervioso. Y cuando el sistema nervioso está desordenado, el cuerpo envejece más rápido. La mayoría de la gente respira peor de lo que cree. Una respiración corta, rápida, superficial, más en el pecho que en el abdomen. Y con los años, eso se convierte en un hábito automático. La mente va por un lado, el cuerpo por otro. Y la respiración se queda atrapada en una especie de prisa permanente. Lo curioso es que puedes estar sentado en el sofá sin hacer nada, y aún así tu cuerpo puede estar respirando como si estuviera gestionando una emergencia. Cuando respiramos así, el cerebro recibe una señal muy clara. Algo no va bien. Hay que estar alerta. Y si ese mensaje se repite durante meses y años, el cuerpo se adapta a vivir en tensión. Esto afecta al sueño, a la digestión, a la presión arterial, al estado de ánimo y también a la memoria, porque el cerebro no puede dedicar recursos a reparar y consolidar recuerdos si está gastando energía en mantener un estado de vigilancia constante. Hay un detalle precioso que me fascina. La respiración es de las pocas funciones corporales que es automática, pero que también puede ser voluntaria. Eso significa que tienes un punto de entrada muy directo para cambiar tu estado interno sin necesidad de entender teorías complicadas ni de hacer esfuerzos enormes. Puedes estar teniendo un mal día, puedes sentirte cansado, preocupado o con esa sensación de que la mente no para, y sin embargo puedes empezar a cambiar todo el panorama con algo tan básico como respirar de otra manera durante unos minutos. A partir de los 60 años esto se vuelve aún más importante, porque el cerebro es más sensible a la inflamación, al mal descanso, a la falta de oxigenación eficiente y a la desregulación del sistema nervioso. Y aquí es donde se pone interesante. Respirar mejor no es solo para calmarse, es para entrenar a tu cuerpo a salir del ciclo de estrés. Es decirle al cerebro una y otra vez: aquí estamos a salvo, podemos bajar el ritmo, podemos recuperarnos. Cuando la exhalación se alarga, ocurre algo clave. Se activa más el sistema que frena, el que repara, el que baja la activación. Es como si el cuerpo tuviera dos pedales, uno de aceleración y otro de freno. Mucha gente vive con el pie en el acelerador casi todo el día. La exhalación lenta es una forma de acordarse de usar el freno, y cuando ese freno empieza a funcionar mejor, el cuerpo lo agradece a muchos niveles, incluso en cosas que no asociamos con la respiración, como el dolor muscular, la tensión en la mandíbula, los problemas digestivos o esa sensación de niebla mental. Además, la respiración tiene una relación directa con el corazón, y esto no es una metáfora. El ritmo cardíaco cambia con cada inhalación y con cada exhalación. Cuando respiramos de forma más lenta y regular, el corazón entra en un patrón más ordenado, y ese patrón más ordenado llega al cerebro como información de calma. Es un circuito continuo. Respiras mejor, el corazón se regula, el cerebro interpreta estabilidad y desde ahí toma decisiones más saludables, incluso sin que te des cuenta. Lo que más envejece no es un mal día, es sostener un mal día por dentro durante años. Y la respiración es el puente que te permite cortar ese sostenimiento. No tiene que ser perfecto, no tienes que dedicarle una hora.
lo que funciona es algo mucho más humano. Pequeños momentos repartidos, 2 o 3 minutos varias veces al día, en los que te das cuenta de cómo estás respirando y lo ajustas con cariño. Hay personas que me dicen, sí, pero no sé hacer técnicas. Y yo siempre doy la misma respuesta. No necesitas ninguna técnica extraña. Necesitas una idea sencilla. Inhala suavemente por la nariz, como si olieras una flor, y suelta el aire un poco más despacio de lo que lo has tomado, como si empañaras un cristal sin hacer fuerza. Con eso es suficiente para empezar. Si lo repites a diario, el cuerpo aprende. Y cuando el cuerpo aprende, ya no depende tanto de tu fuerza de voluntad, se vuelve automático. Y eso es lo que buscamos a esta edad. Hábitos que te acompañen sin lucha. En el tiempo, respirar mejor también cambia tu relación con lo que sientes, porque cuando el cuerpo se calma, la emoción deja de ser una ola que te arrastra y se convierte en algo que puedes mirar con más espacio. Y esto conecta con el primer hábito, el emocional. Si tu respiración está agitada, es mucho más difícil regular lo que sientes. Pero si tu respiración se convierte en un lugar de apoyo, entonces te vuelves más estable por dentro y esa estabilidad se nota por fuera. Y hay algo más que suele ilusionar mucho a la gente cuando lo explico. Respirar mejor también afecta a cómo se oxigena el cerebro y a cómo funciona la atención. Muchas personas mayores piensan que su falta de concentración es solo un signo de la edad. A veces lo es, pero muchas otras veces hay un componente de cansancio, de sistema nervioso, de sueño no reparador, de tensión sostenida, y la respiración es una forma muy directa de empezar a cambiarlo, no porque sea magia, sino porque el cerebro es un órgano biológico que responde a señales. Y la respiración es una de las señales más potentes que tiene a su alcance. Por eso este tercer hábito es tan transformador, porque no depende de tener tiempo, ni de tener dinero, ni de tener un cuerpo atlético. Depende de darse cuenta, de volver al cuerpo, de acordarse varias veces al día de que estás aquí. Y cuando haces eso con constancia, el cuerpo deja de malgastar energía en sostener la tensión y empieza a invertirla en repararse, en organizarse y en volver a funcionar mejor. Y eso a partir de los 60 puede marcar una diferencia enorme, de las que se notan en la mente, en el ánimo y en la forma de estar en el mundo. El cuarto hábito suele generar controversia, y entiendo que así sea, porque toca una de las cosas más personales que tenemos, la comida. Pero no voy a hablarte de prohibiciones ni de listas interminables. Voy a hablarte de ritmo, porque a partir de los 60 muchas veces no envejecemos solo por lo que comemos, sino por cómo comemos a lo largo del día. Comer menos veces, no necesariamente comer menos cantidad, puede cambiar mucho más de lo que imaginas. Hemos normalizado picotear constantemente. Un café con algo a media mañana, una merienda a media tarde, un poco de pan por aquí, una fruta por allá, un yogur por si acaso. Y parece inofensivo porque son cosas pequeñas, pero el cuerpo no las vive como cosas pequeñas. Cada vez que comes, el cuerpo entra en modo digestión, sube la insulina, se activan procesos metabólicos, empieza el trabajo de gestionar esa energía y cuando esto ocurre muchas veces al día, el cuerpo pasa demasiadas horas en modo procesamiento y muy pocas en modo reparación. Hay un concepto que me parece clave entender, sin tecnicismo. El cuerpo necesita periodos de descanso sin comida, para limpiarse, para reorganizarse, para reparar pequeñas cosas que se van estropeando con el uso. Igual que una casa necesita tiempo para ordenar, para ventilar, para limpiar a fondo. Si estás metiendo cosas constantemente, la casa nunca estará del todo ordenada y con el cuerpo pasa algo parecido, lo que afecta directamente al cerebro. El cerebro es muy sensible a la inflamación y una de las cosas que más inflamación provoca, sobre todo con la edad, es el desorden metabólico. No hace falta tener diabetes para que esto te afecte. Basta con tener picos frecuentes de glucosa e insulina, con una digestión que nunca acaba de descansar, con un organismo que nunca frena del todo. Con el tiempo, esto se traduce en más cansancio, peor sueño, más niebla mental y más dificultad para mantener la concentración. Mucha gente cree que es solo la edad, pero a veces es que el cuerpo está agotado de procesar comida todo el día. Comer menos veces significa crear ventanas claras, momentos en los que comes y momentos en los que no comes. Esto le da al sistema nervioso una señal de orden y cuando el organismo percibe orden, empieza a funcionar mejor. La energía se vuelve más estable, el sueño suele mejorar y cuando mejora el sueño, mejora la memoria, porque una parte enorme de la memoria no se construye cuando estás despierto, se construye cuando duermes. Y si el cuerpo está haciendo una digestión tardía o si la glucosa ha estado subiendo y bajando toda la noche, el sueño se fragmenta,
aunque no siempre te des cuenta. Aquí hay algo que suele romper esquemas. Mucha gente piensa que para cuidarse hay que comer muy poco todo el día, pero para muchas personas mayores eso tiene el efecto contrario. Mantienes al cuerpo ocupado y además te quedas con hambre psicológica, porque nunca sientes que has hecho una comida completa. En cambio, cuando haces menos comidas, pero más completas y tranquilas, el cerebro recibe una saciedad real y el cuerpo puede descansar entre medias. No digo que todo el mundo tenga que hacer lo mismo. Hay personas con medicación, con condiciones específicas, con situaciones que requieren otro ritmo. Pero si hablamos en general de un adulto sano de más de 60 años, hacer 3 comidas bien definidas y evitar el picoteo constante suele ser un cambio muy poderoso. No por disciplina, sino por biología. Se trata de darle al cuerpo un patrón claro. Y hay un detalle importante porque si solo escuchas esto de forma superficial, podrías hacerlo mal. Comer menos veces no significa comer rápido, comer cualquier cosa o saltarse comidas para luego llegar con ansiedad a casa. La clave es que cada comida tenga sentido, que tenga proteína, fibra, grasa saludable y que haya calma, porque el cerebro también envejece cuando comemos con prisa, con tensión, de pie, sin masticar. La digestión no empieza en el estómago, empieza en el cerebro, empieza en el estado interno. Además, la forma en que comes es también una manera de entrenar a tu sistema nervioso. Si te sientas, respiras un poco más antes y comes sin pantallas, tu cuerpo entra en un modo mucho más reparador. Lo que dices no es solo comida, digieres el día. Y esto es muy real en la vejez. Algunas personas mejoran su salud intestinal, su ánimo y su energía, sin cambiar radicalmente su dieta, simplemente cambiando el ritmo y la manera de comer. Cuando das espacio entre comidas, también mejoras algo que mucha gente no asocia con la comida, la claridad mental. Porque el cerebro consume muchísima energía y si el cuerpo está haciendo pequeñas digestiones todo el día, esa energía se reparte y a veces falta. En cambio, cuando hay ventanas sin comida, el cuerpo puede gestionar mejor la energía y el cerebro se vuelve más. Mucha gente describe que piensa con más claridad, que siente menos pesadez mental después de comer y que no tiene tanto bajón por la tarde. Y aquí es donde se pone realmente controvertido. A veces no comemos por hambre, comemos por regulación emocional, por aburrimiento, por soledad, por ansiedad, por costumbre. Y eso conecta con el primer hábito. Si aprendes a regular lo que sientes, la necesidad de calmarte con comida cada 2 horas disminuye. No se trata de culparse, se trata de observarlo con cariño, porque cuando ves el patrón puedes cambiarlo. Este hábito también suele hacer que el cuerpo se sienta más ligero sin obsesionarse con el peso. Y esto es importante a partir de los 60, porque perder masa muscular no es una buena idea. No queremos adelgazar a cualquier precio. Queremos mantener la fuerza, la energía y la estabilidad. Por eso, el foco no está en comer menos, sino en comer con más orden, con menos interrupciones, con menos picoteo y con más estructura. Si quisieras empezar hoy con algo sencillo, la idea sería esta. Elige tus comidas principales, hazlas completas y entre ellas bebe agua o infusiones, pero intenta no añadir calorías cada pocos minutos. Y si antes de comer te surge el impulso de picar, para un momento y pregúntate con honestidad, ¿tengo hambre de verdad o solo estoy intentando calmar algo? A veces, solo hacer esa pregunta lo cambia todo. Y lo bonito es que este hábito no solo afecta al cuerpo, afecta a la sensación de control interno, porque cuando tú le das un ritmo a tu cuerpo te devuelve estabilidad. Y esa estabilidad se nota en la mente, en el ánimo, en la energía con la que te levantas y en cómo te sientes contigo durante el día. Sin dramas, sin reglas imposibles, pero un cambio que si lo mantienes puede tener un efecto enorme en cómo envejecen tu cerebro y tu cuerpo. El quinto hábito tiene que ver con algo que a menudo se subestima, sobre todo a partir de cierta edad, la conexión con otras personas. No hablo de tener muchos conocidos ni de estar rodeado de gente todo el tiempo. Hablo de la calidad del contacto humano, porque el cerebro es un órgano profundamente social y cuando pierde esa dimensión envejece más rápido. Con los años es frecuente que el círculo social se reduzca. La jubilación, los cambios de rutina, las pérdidas, las mudanzas, los hijos que hacen su vida. Todo eso va estrechando el mundo relacional casi sin que nos demos cuenta. Y mucha gente se adapta diciendo que está bien así, que ya no necesita tanto contacto. A veces es verdad, pero otras veces el cuerpo y el cerebro están pagando un precio que no siempre se nota de inmediato. La neurociencia nos dice que el contacto humano regula el sistema nervioso.
Una conversación tranquila, una risa compartida, sentir que alguien te escucha de verdad. Todo eso tiene efectos muy concretos en el cerebro. Se activan circuitos relacionados con la seguridad, el bienestar y la motivación. Y al mismo tiempo se reducen las respuestas de estrés crónico que tanto desgaste provocan con la edad. Cuando esta regulación social desaparece o se vuelve muy escasa, el cerebro tiene que sostenerse a sí mismo. Y eso es un esfuerzo enorme. Aumenta la sensación de cansancio, el sueño se altera y la mente tiende a volverse más rumiante, más atrapada en los mismos pensamientos. Mucha gente cree que es el carácter o la edad, pero en realidad al cerebro le está faltando algo muy básico. Hay estudios muy claros que demuestran que la falta de relaciones significativas se asocia con un mayor deterioro cognitivo, una peor salud cardiovascular y un mayor riesgo de depresión. Y no porque la gente no sea fuerte, sino porque el cerebro humano no está diseñado para funcionar en aislamiento durante largos periodos de tiempo. Necesita el intercambio, el espejo del otro, la sensación de pertenencia, aunque sea con pocas personas. Lo interesante es que no se necesita una vida social intensa. A veces, una o dos relaciones con presencia física real son suficientes. Alguien con quien puedas hablar sin sentirte juzgado. Alguien con quien compartir un paseo, una comida, una llamada regular. El cerebro no cuenta números, cuenta calidad. Y una relación estable y cálida puede tener más impacto que muchísimas interacciones superficiales. Además, el contacto social mantiene activo el cerebro de una forma muy especial. Conversar implica memoria, atención, lenguaje, empatía, regulación emocional. Es un entrenamiento cognitivo completo pero natural. No se siente como un ejercicio, se siente como la vida. Y por eso es tan poderoso a partir de los 60, cuando el cerebro necesita estímulos que no lo abrumen pero que lo mantengan en movimiento. También es importante hablar de algo que veo mucho en consulta y en la investigación. Muchas personas mayores dejan de expresar lo que sienten para no molestar, para no preocupar, para no ser una carga, y eso va cerrando puertas por dentro. Cuando uno se permite compartir, aunque sea de forma sencilla, el cerebro se libera de un peso enorme. Expresarse es lo normal, callar lo importante durante años es agotador. Este hábito también implica exponerse un poco. A veces cuesta, da pereza, da miedo, da la sensación de que ya no es el momento. Pero el cerebro no entiende de edad para vincularse, entiende de señal. Y cada vez que hay un encuentro humano con presencia, el organismo recibe el mensaje de que no está solo, de que pertenece, de que puede relajarse un poco. No se trata de forzarse a socializar, se trata de tener presente el contacto. Puede ser apuntarse a una actividad que te interesa, retomar una relación que se quedó parada, llamar una vez por semana a alguien o simplemente saludar y conversar unos minutos con alguien de tu entorno. Los pequeños gestos sostenidos tienen un impacto enorme cuando se repiten en el tiempo. Y hay algo muy bonito que ocurre cuando se mantiene este hábito. La percepción del tiempo cambia. Los días dejan de ser solo una sucesión de horas y empiezan a tener un sentido. Y cuando el cerebro percibe sentido, se activa, se vuelve más flexible, más despierto, más dispuesto a aprender. Esto prepara el terreno para el último hábito, que tiene mucho que ver con darle al cerebro una nueva razón para seguir creciendo. El sexto hábito es quizás el que más rompe con lo que nos han contado sobre envejecer. Nos han hecho creer que a cierta edad ya no tiene sentido empezar cosas nuevas, que aprender es para los jóvenes, que el cerebro en un momento dado solo puede conservar lo que ya tiene. Pero la investigación demuestra justo lo contrario. El cerebro necesita propósito y cuando pierde la sensación de estar avanzando hacia algo, empieza a apagarse antes de tiempo. No hablo de grandes metas ni de proyectos ambiciosos. Hablo de darle al cerebro una razón cotidiana para activarse, para aprender algo nuevo, aunque no sirva para nada práctico. Y esto es clave. Cuando el aprendizaje no está ligado a una obligación o a un resultado, el cerebro se abre de una manera muy diferente. Se activa la curiosidad, que es uno de los estados más protectores que existen a nivel neurológico. Aprender algo nuevo obliga al cerebro a crear conexiones, a reorganizarse, a salirse de los caminos habituales, y eso es precisamente lo que más cuesta con la edad, pero también lo que más beneficios aporta. Puede ser aprender un idioma, tocar un instrumento, escribir, pintar, usar una tecnología nueva o incluso memorizar poemas o canciones que nunca antes habías trabajado. Lo importante no es el contenido, es el proceso. Cuando una persona se enfrenta a algo que no domina, el cerebro se activa de forma global.
La atención, la memoria, la emoción, la coordinación, todo entra en juego. Y si ese aprendizaje además se vive sin presión, sin juicio, sin la idea de hacerlo bien o mal, el efecto es aún mayor porque el cerebro aprende mejor cuando se siente seguro y motivado, no cuando se siente evaluado. A partir de los 60, mucha gente deja de exponerse a cosas nuevas para protegerse de cometer errores, y es comprensible. Pero el cerebro no se protege evitando, se protege adaptándose. Cada vez que decides aprender algo nuevo, le estás diciendo a tu sistema nervioso que sigues vivo, que sigues participando, que el futuro todavía existe para ti, y esa señal es profundamente rejuvenecedora. Además, este hábito tiene un efecto emocional muy potente. Devuelve la sensación de competencia, de capacidad, de identidad, más allá de los roles que se han ido perdiendo con los años. Ya no se trata solo de ser padre, madre, profesional o cuidador, se trata de ser alguien que sigue descubriendo, que sigue creciendo, y eso cambia la forma en que te ves y la forma en que te mueves por el mundo. Los estudios demuestran que el aprendizaje continuo se asocia con un menor deterioro cognitivo y una mayor reserva cerebral. Dicho de forma sencilla, el cerebro crea más caminos para hacer las cosas. Y si un camino falla con la edad, hay otros que pueden compensar. No es inmortalidad, es resiliencia. Y eso marca una diferencia enorme en cómo se vive el paso del tiempo. No hace falta dedicar muchas horas. De hecho, es mejor poco y frecuente que mucho y esporádico. 10 o 15 minutos al día pueden ser suficientes si hay atención y curiosidad. Y si un día no te apetece, no pasa nada. No se trata de una disciplina rígida, se trata de mantener una relación viva con el aprendizaje. Y hay algo muy humano en todo esto. Cuando aprendemos, el tiempo cambia de textura. Deja de ser solo algo que pasa y se convierte en algo que se habita. Y eso a cualquier edad, pero especialmente a partir de los 60 es un regalo enorme. Porque envejecer no es solo perder, también puede ser transformar. Si has llegado hasta aquí y te interesa saber más sobre cómo funciona tu cerebro y cómo cuidarlo mejor a medida que cumples años. Te invito a ver el siguiente vídeo y a suscribirte al canal.